Ser podcast. Los siguientes 15 segundos serán claves en el futuro de Elena Hauser. 15, 14, 13... Si su padre hizo bien su trabajo y el contenido que flota dentro de la jeringa funciona, Elena podrá seguir viviendo. Por el contrario, si el líquido resulta ser un veneno plagado de bacterias ponzoñosas, sus órganos colapsarán en cadena y ella caerá desplomada, presa de estertores y espasmos involuntarios. Por primera vez en su vida, Elena Hauser no tiene miedo de elegir, y ese arrebato de valentía, tan poco habitual en ella, se debe exclusivamente a una sola verdad. Ya no tiene nada que perder. José Ignacio Valenzuela, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Qué forma de empezar una novela, ¿eh? ¿Te parece? Wow. Bueno, yo acuérdate que yo vengo del mundo audiovisual, de las telenovelas, de las series. Necesito que la gente suelte el control remoto lo antes posible. Claro. Que no me cambien de canal. Sabes perfectamente cómo captar nuestra atención, básicamente. Bueno, sí, son muchos años de circo. Lo poco que recuerdo es la novela de José Ignacio, es un thriller que cuenta la historia de Elena Hauser, que es una mujer que es hija de un médico, digamos, enigmático. Ella regresa a su pueblo natal y empieza a atar cabos y descubre cosas. Vamos a dejarlo ahí, ¿te parece, Exacto. José Ignacio? Descubre cosas, digamos que descubre que las memorias, los recuerdos que ella tenía, anclados en su mente como verídicos, como ciertos, no son tan así. Y descubre que a lo mejor había una suerte como de enajenación, de memoria falsa, de querer creer algo que había visto, había escuchado, había experimentado y querer creer que no había sido así. Escribir una novela siempre es muy complicado, pero además un thriller claro, tiene un plus de dificultad porque tienes que mantener la atención del lector todo el momento. ¿Cómo lo haces? Bueno, tal como te decía al inicio de la entrevista, vengo del mundo de la tele también. Trabajé escribiendo muchas telenovelas en Chile, en Latinoamérica, en Estados Unidos, que son los lugares donde he vivido. Y dime tú qué otra finalidad tiene una telenovela más que la gente vuelva a las 24 horas corriendo a seguir viendo el capítulo siguiente. Por lo tanto, tú tienes que ser capaz de desarrollar esa escritura que genere adicción, que genere urgencia, que la gente cuando se acabe el capítulo en su casa grite y que corra al día siguiente, o que si estás viendo, no sé, alguna plataforma, algún streaming, y aunque sean las 3 de la mañana y tú te tengas que levantar a las 6, la gente diga, no importa, otro capítulo. Pues esas técnicas, que son finalmente técnicas, herramientas que uno va aprendiendo con los años y con la experiencia, yo las aplico en la literatura. Por ejemplo, terminar los capítulos siempre en alto, ¿no? Terminar los capítulos en un cliffhanger muy poderoso, terminar los capítulos en el fondo como una llamada del personaje hacia un nuevo estado, hacia una nueva revelación, hacia un nuevo lugar, hacia que apareció una nueva pista, cosa que la gente tenga que cambiar, dar vuelta a la página. Y además, si tú a eso le sumas que los capítulos, a propósito, son cortos. La gente mira, ¿cuánto me queda para el siguiente capítulo? 3 páginas, me las he hecho. Y después tienes un nuevo cliffhanger y tienes 3 páginas de más y así te van a dar las 6 de la mañana leyendo el libro. O sea que siempre mejor capítulos cortos. Bueno, a mí me resulta muy bien además de escribir, porque por lo menos tengo la sensación de que avanzo cuando estoy escribiendo. Tú eres el creador de una de las series más vistas en Netflix en habla no inglesa, que es Quien mató a Sara. Tu comedia Candy Cruz fue el segundo contenido en español más visto en HBO hace un par de años. ¿Cómo te sientes cuando una historia tuya, a la que has dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo, entra bien? Y entra tan bien. Bueno, con respecto a Sara, que fue un fenómeno mundial, fue una cosa muy impresionante. Cuando Sara explotó realmente y estaba número 1 en todo el mundo y estuvo número 1 como más de 20, o sea, fue una locura. Estábamos en plena pandemia. Entonces yo ya estaba escribiendo mi siguiente serie, yo estaba en pijama literalmente las 24 horas en mi casa escribiendo. De verdad no tuve mucho tiempo como de dimensionar
lo que estaba pasando porque no tenía contacto humano, no tenía contacto con, no pude salir a un restaurante a celebrar. Digamos como que el titular más grande de esa época fue que un día sonó mi teléfono y era Reese Witherspoon, la actriz de Hollywood, que quería trabajar conmigo. O sea, eso fue como que sobreviví a esa llamada porque fui digno, digamos, pero colgué y me desmayé un ratito. Y ahí me di cuenta, en el fondo, los alcances que había tenido Sara. Digamos que mi agente... Y tú en pijama, ¿eh? Y tú en pijama. Sí, en pijama, además como decrépito, ¿entiendes? O sea, como estábamos todos en esa época. En pandemia, exacto, decrépito. Digamos que los que más gozaron todo eso fue Netflix y mis agentes y mis managers. Ellos lo pasaron muy bien. Ellos sí que eran conscientes, ¿no?, de la magnitud del tema. Exacto, yo estaba en mi casa escribiendo, a mí déjenme tranquilo, que es lo que me gusta hacer a mí no, ¿qué me importa? ¿Te ha cambiado mucho la vida? No, para nada. Sigo siendo el mismo cínico, trabajador, obsesivo, de siempre, no me ha cambiado nada. Mira, yo hice una telenovela cuando yo tenía 19 años, que fue la primera telenovela que yo escribí en mi vida, que fue un éxito también enorme en Chile, pero un éxito gigantesco. Y si a los 19 años no me importó y no me cambió el panorama y no se me movió el suelo, ni se me desordenaron las neuronas, ya a estas alturas de la vida ya no pasó. Ya no estamos para cambios ahora, ¿no? Ya no estamos para cambios tan grandes. No, a los 19 años aquello tiene mucho mérito, porque tú ahora efectivamente ya sabes lo que funciona, lo que no, ya tienes técnicas, ya tienes muchos tiros pegados, pero a los 19 años conseguir crear algo que triunfe mucho... Eso fue un arrebato, fue un arrebato que lo pienso ahora desde la distancia. Y digo, ¿cómo yo me atreví a hacer eso? O sea, ¿cómo me atreví a contestarle a esos jerarcas de la televisión chilena? ¿Tú podrías escribir? Claro, por supuesto que sí. Siéntenme, pónganme un computador y yo escribo la telenovela. ¿Cómo me atreví? Qué vergüenza me daría ahora ese arrebato de inconsciencia. Pero a los 19 años es el momento para ser inconsciente, creo yo. El arte tiene trucos, técnicas, tácticas. Tiene trucos, tiene técnicas, tiene bambalinas, tiene oficio, tiene de todo, tiene herramientas. Yo tengo una cajita de herramientas en mi mente y las voy abriendo así como, no sé, como un ebanista saca un cincel específico para hacer algo, una talladura en particular. Pues yo hago lo mismo. Yo tengo técnicas, tengo herramientas, y eso es una de las cosas que también me gusta precisamente de ir envejeciendo, de ir madurando, de ir perfeccionándome, porque entonces puedo intercambiar esas herramientas en distintos formatos. Puedo hacer un libro, como Lo poco que recuerdo, que lo hago con técnicas audiovisuales. Pero también puedo hacer una serie como ¿Quién mató a Sara?, que tenía una base literaria. O sea, Sara comenzaba con un epígrafe de Agatha Christie. Porque la base de Sara, la estructura de Sara, era una base literaria que yo saqué de un libro de Agatha Christie. Entonces, me gusta, porque esa cajita de herramientas me permite innovar y me permite cruzar de un lado a otro y me permite crear vasos comunicantes entre, no sé, de pronto hacer un libro que parezca película, hacer una serie que parezca libro, hacer una obra de teatro que parezca cine, y eso me encanta. ¿Y apuestas por crear nuevos formatos respecto a obras ya? Quiero decir, por ejemplo, ¿un buen libro se puede llevar siempre bien a la tele? No necesariamente. ¿O es mejor que sobreviva bien como libro y no tocarlo? ¿Sabes? Lo que pasa es que son formatos que parecerían muy similares porque, digamos, yo que hago los dos formatos utilizo las mismas neuronas para escribir los dos. Yeah. Pero hay cosas que no funcionan en pantalla. Por ejemplo, si yo adaptara Lo poco que recuerdo, que ojalá se adapte, y ya hay interés, de hecho, sí. Va a haber que cambiar muchas cosas, porque en Lo poco que recuerdo a veces es más importante que lo que los personajes hacen, lo que los personajes están pensando, lo que los personajes están reflexionando, y eso en pantalla no aguanta la pantalla eso. La pantalla lo que importa es lo que los personajes hacen, es verlos haciendo cosas. Pero en un libro yo puedo tener 30 páginas del personaje fumando, mirando por la ventana y pensando. ¿Aguanta 30 páginas eso? Aguanta, si está bien escrito aguanta, y 50 también. Si tienes esas cajitas de herramientas con los cinceles necesarios para que la gente no se vaya, sí, aguanta. Entre las herramientas de esa caja entiendo que tiene que haber una tijera para pasarle la poda a la primera versión. ¿Qué porcentaje de la primera versión cae en tu primer escribado? Mira, este es mi libro número 30 y algo. Tengo ya más de 30 libros publicados. Y te puedo decir así como que en promedio la tijera se lleva como un 10% siempre del manuscrito. No es poco, ¿eh?
No, no es poco, no es poco. Si son, no sé, son 50 páginas, 40 páginas, 30 páginas que se van, entre que vas apretando, entre que te das cuenta que empezaste el capítulo lento y que te tardaste como en llegar al meollo, pues vuela todo lo que está antes y empiezas directamente con la gran frase poderosa de tu capítulo. En fin, por eso uno se demora muchas veces más, en mi caso al menos, en la corrección que en la escritura. Ese trabajo realmente lo puedes hacer tú. O sea, tú puedes hacer una lectura crítica, honesta, de calidad respecto a lo que tú mismo has escrito. Puedo hacerla. A lo mejor al principio no, pero es algo que se va puliendo, es algo que vas aprendiendo. A mí me queda muy claro, siempre me ha quedado muy claro, que el texto no soy yo, que el texto es algo que yo hice, pero no me representa a mí. Por lo tanto, puedo ser muy crítico con el texto, ¿me entiendes? Y por eso mismo también puedo aceptar muy bien críticas y puedo ejercer muy bien esa retroalimentación con mi editor en su momento o con algún lector. Si le preguntáramos a tu editor, también nos diría lo mismo. Que aceptas bien las creo críticas. Creo que sí. Creo que sí. Déjame llamarlo por teléfono antes. Que esto es una cosa que muchos escritores deciden. No, con los editores bien. Luego preguntas a los editores y dicen, Dios mío, joder. No, fíjate que yo soy un buen escritor en el sentido de ser buena persona, ¿me entiendes? Lo prometo, soy buena gente, ¿no? Soy buena gente, lo prometo, acepto, escucho mucho. Y eso también me viene un poco desde el lado audiovisual. En el lado audiovisual yo soy el primer eslabón de una cadena muy grande. Entonces tengo muy clara la jerarquía y tengo muy claro que después de lo que yo escribo en el libreto viene un actor y hace otra cosa, y viene un director y hace otra, y después el editor en su casa termina editando otra cosa. Entonces en ese sentido no hay mucho ego porque yo me crié haciendo televisión, por lo tanto sé que soy parte de una cadena. ¿Cómo ves la tele de hoy? La tele abierta la veo un poco en crisis. Y esto es a nivel global, sí. No solamente en España, sino que también en Latinoamérica y en Estados Unidos. Hay una serie como de recambio de ejecutivos de televisión abierta que vienen de un mundo que no es el televisivo, vienen del mundo, no sé, el año pasado estaban vendiendo refrigeradores y este año están programando en una cadena, ¿me entiendes? Entonces hay una falta a veces de desconocimiento, se produce desde una planilla Excel y no desde otro lugar, que es desde donde debiera producirse. Y entonces la televisión a veces la siento súper despegada de lo que es el mundo. La siento elitista, la siento boba, la siento poco diversa. Nos estamos empezando a copiar nosotros mismos, estamos reflotando programas de hace 20 años, hay poco capacidad de arriesgarse, pero en el mundo del streaming, por ejemplo, es distinto. En el mundo del streaming, como no hay rating, como no necesitas que te patrocine tal tienda o lo que sea, pues hay posibilidades de explorar otros mundos, de explorar mundos más diversos, de explorar personajes distintos, de tocar temas a lo mejor más dolorosos o más crueles o lo que sea, ¿me entiendes? Pero la televisión abierta la siento súper estancada. ¿Y el sector literario? Ay, el sector literario está siendo un gran caníbal de sí mismo, ¿eh? Explícate. Yo estoy lanzando mi libro ahora. Lleva 4 días en la calle, pero junto con el mío salieron 70 libros más del mismo sello. ¿Me entiendes? Es que es imposible. Entonces, los libros son novedad 8 minutos, porque al minuto 9 ya llegó el otro, y llegó el otro, y llegó el otro, y entonces, por suerte, y perdona que lo siga repitiendo, pero por suerte yo vengo del mundo también audiovisual, donde yo estoy acostumbrado a competir, donde yo tengo que ganar el rating, ¿me entiendes? Y compito, porque si mi telenovela no la ve nadie, pues me van a sacar del aire, y no me van a volver a contratar. Entonces tengo un poco esa como mentalidad de salir a competir. Y eso implica, para efectos literarios, pues salir. El escritor tiene que salir de su casa y tiene que ponerse el libro encima y dar entrevistas y salir de gira y hablar y comentarlo, cosa que me encanta. Pero te genera un poco de ansiedad esa sensación de, joder, al final tú estás creando una obra literaria, artística, y tener que pelear a muerte por ella, y con una posibilidad grande, en tu caso no, porque efectivamente tienes una carrera ya absolutamente consolidada, pero joder, hay una posibilidad grande de que gente que se dedica y que se deja la vida en esas páginas se estrelle. Claro, sí, no pase nada, efectivamente. No pase nada. ¿Cuánta gente talentosa hay
que ni siquiera llega a publicar el libro. No. Porque su manuscrito ni siquiera llegó, ¿me entiendes? No cruzó la puerta de la casa editorial. Eso es muy triste. A mí me daba mucha ansiedad, me sigue dando ansiedad, siendo muy honesto, me sigue dando. Lo que pasa es que con los años uno aprende a convertir la ansiedad en otra cosa, ¿me entiendes? Sí. Yo por lo menos la convierto en acción. Ok, a ver, ¿hasta dónde llegan ustedes y hasta dónde llego yo y qué puedo hacer yo que no van a hacer ustedes? ¿Me entiendes? Y eso es lo que hago, finalmente. Hay una figura dentro del mundo editorial que me parece interesantísima, que creo que tiene un peso enorme y al que se le presta muy poca atención, que son los comerciales de las editoriales que visitan a los libreros y les convencen de que tienen que poner determinado libro, determinada obra en la mesa de novedades en un sitio premium. Sí. Si tú fueras ahora mismo un comercial de tu editorial y llegaras a donde un librero, una librera, y tuvieras que convencerle de que tu libro tiene que estar presidiendo la mesa de novedades, ¿qué le dirías? A ver, le diría, mira, este libro, lo poco que recuerdo de José Ignacio Valenzuela, es el clásico libro que tú empiezas a leer y no puedes terminar de parar de leer. Es el clásico libro que te va a consumir un capítulo tras otro, con personajes intensos, poderosos, llenos de capas, donde nada es lo que parece, donde hay giros inesperados cada tanto y donde te vas a quedar con la sensación, una vez que lo termines de leer, de haber visto una historia y no de haberla leído. Y como eso es lo que nos tiene a todos los seres humanos consumidos hoy, que es la imagen, yo recomendaría muchísimo que este libro esté ahí al centro de la mesa de recomendaciones. Apenas tú entres, te tropieces con él, porque además la edición es preciosa, la portada es muy linda, la letra es grande y huele delicioso además el libro. También. Bueno, no sé tú, pero yo le tomo el olor a los libros. Sí, efectivamente. José Ignacio, tú eres chileno, vives en Miami desde hace años. Tenía muchas ganas de entrevistarte para que nos cuentes de primera mano cómo funciona el sector literario allí en Estados Unidos. Uy, es un monstruo, ¿eh? Ese sí que realmente es un monstruo, porque Sí. además yo me muevo obviamente en el mercado hispano, en el mundo hispano de Estados Unidos, en español. Pocos libros míos han llegado a traducirse al inglés y eso es como otro mundo que no entenderé nunca, pero el mundo hispano es gigantesco, o sea, nada más que con el mercado mexicano dentro de Estados Unidos hay no sé cuántos miles de millones de personas. Es un mundo súper competitivo también, pero es un mundo que tampoco no está tan poblado de escritores, como que hace falta una renovación también. Somos como los mismos envueltos en novedad, como cantaba Miguel Bosé hace años, que nos pasamos de una feria a otra, de un lugar a otro. De hecho, de aquí, de España, voy a estar 2 semanas promocionando este libro y me voy a Estados Unidos, no solamente a mi casa, sino que a otras ciudades también, porque ahora en mayo se lanza ya por todo lo alto, lo poco que recuerdo. Creo que en los últimos meses eres de lo poco bueno que nos llega desde Estados Unidos, ¿eh? Gracias. ¿Tú quieres que hablemos de eso? Sí, quiero que abramos ese melón. Hablemos. ¿Cómo estáis viviendo el momento Trump? Y bueno, más que Trump, ¿sabes? Que el momento Estados Unidos. En este club de hombres blancos heterosexuales fofos, como digo yo, en que se convirtió Estados Unidos, con pavor, con mucho miedo. En el caso personal mío me ha tocado muy de cerca todo eso, porque además yo soy un hombre gay, abiertamente gay, estoy casado con un hombre, tengo una hija, y en el estado donde yo vivo, que es Florida, Sí. Independientemente de Trump, desde antes de Trump, desde finales del año 21, comienzos del año 22, tenemos un gobernador muy trumpista, Ron DeSantis, que además ha convertido al estado de Florida como en una cuna de nazis, literalmente, porque a 10 minutos de mi casa todos los domingos hay marchas nazis con la suástica, con las cabezas rapadas, literalmente a 10 minutos de mi casa. Y este gobernador firmó una ley que se llama la ley Don't Say Gay, Sí. la ley No Digas Gay, que impide que en colegios públicos, universidades públicas, espacios públicos, bibliotecas públicas, se hable, comente, opine, exhiba entre cualquier orientación sexual que no sea la heterosexual. Es increíble. Entonces, por ejemplo, mi hija no puede ir a un colegio público, porque mi hija no podría decir en el colegio público que tiene 2 papás. Si mi hija hiciera un dibujo
en el colegio público donde se vea un papá y otro papá, hay que destruir ese dibujo porque es ilegal. Si basta con que un padre de ese curso se queje de que su hijo se siente incómodo o su hija se siente incómoda con la presencia de una niñita que tiene dos papás, pues tendría que irse. Uno de mis libros más recientes, publicado por Alfaguara, que también se publicó acá en España con la editorial Viraviro, que se llama Un día con papá y dada, Sí. está prohibido en el estado de Florida. Porque cuenta la historia, es un libro para niños de 3 años, que cuenta la historia de una niñita que tiene 2 papás. La historia no va de eso ni siquiera, ¿me entiendes? Da la casualidad que tiene 2 papás. En fin. O sea, está prohibido. O sea, es que existe la censura. hay casi 10.000 libros censurados en el estado de la Florida, incluyendo dentro de esos listados de Toni Morrison, premio Nobel de Literatura. Sí. Hay 14 libros de Stephen King prohibidos, los libros de Isabel Allende están prohibidos, Harry Potter está prohibido. O sea, es increíble. Hay más de 10.000 libros censurados. Hay una lista negra de libros. Creo que hay un website que tú te puedes meter y te da la lista actualizada. Y además, súmale a eso que Estados Unidos en general, Florida en particular, es un lugar donde hay mucho uso y abuso de armas. Yeah. Entonces ahora también hay leyes que permiten que las personas puedan andar con armas cargadas a la vista. A mí me ha tocado ver ya 2 veces, he ido a comprar café y hay un señor que lo he visto ya al mismo 2 veces con una metralleta de guerra cruzada en la espalda, tomándose un macchiato con latte con canelita encima. Y entonces el punto es que cuando empezamos a ver eso, con mi marido tomamos la decisión de que ya no vamos los 3 juntos a lugares peligrosos, por decirlo de alguna manera. Si hay que ir al supermercado, va uno con la niña, o si vamos los 3, uno se queda en el auto, o el otro camina a varios pasos de distancia para que no nos vinculen, porque si llegase a haber un loco, que hay muchos, homófobo, y nos ve de la mano a los 3, porque a mi hija, mira tú, le encanta tomarse de la mano de sus papás, pues nos va a disparar, nos podría llegar a disparar, y la ley lo va a proteger a él. Entonces se está haciendo muy complicado, muy complicado. Es terrible esto que cuentas. Es terrible. A mí se me puso el mundo en blanco y negro. Esa, si te pudiera hacer una metáfora así como de escritor, sí, te diría que el mundo se me puso en blanco y negro en muy poco tiempo, porque además Miami era una ciudad de colores muy vibrantes. Miami se vanagloriaba de ser una ciudad muy diversa. La llamaban la Torre de Babel, porque en Miami tú escuchabas todos los acentos, escuchabas a un español, a un chileno, a un peruano, a un mexicano hablando al mismo tiempo. Ibas al restaurante cubano, después ibas al restaurante argentino, después te ibas a comer un salmorejo acá. La gente se vanagloriaba de que su ciudad era una ciudad tolerante, inclusiva, diversa, colorida. Y he sido testigo en primera persona de cómo los prejuicios, una ideología mal llevada, un odio, va limitando, va oscureciendo, va cambiando y va desmoronando todo lo que se ha construido. O sea, es efectivo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué ha pasado? Bueno, no sé. Hay mucho avance de la ultraderecha, hay muchas noticias falsas, hay muchos bulos. Hay mucha gente dispuesta a creer en lo que sea. Y está esta cosa tan de nuestros tiempos en donde una opinión científica vale lo mismo que una opinión, ¿me entiendes? Sí, sí. Donde un hecho científico verificable, medible, pesable, vale lo mismo que alguien que piensa algo. Entonces basta con que alguien piense que, no sé, las vacunas no sirven, y entonces hay mucha gente que piensa que las vacunas no sirven. La última que vi hace 2 días atrás, ya estando aquí en España, sí, es que Trump creo que firmó una ley, un decreto ley ahora, un nuevo, para limitar la pasteurización. Porque la pasteurización es poco menos que cosa de comunistas. Entonces ahora vamos a tomar leche cruda y nos vamos a morir todos, literalmente, porque supongo que eso es lo que quieren, no sé. ¿Cuántos años tiene tu hija? 6. ¿Y cómo se le explica a una niña de 6 años que es mejor que no diga que tiene 2 papás?
Le hemos explicado desde que es muy chiquitita, le hemos explicado que hay mucha gente que nos quiere, que hay mucha gente que nos adora, que hay mucha gente que está muy contenta que la tengamos y que está muy contenta con nuestra familia, pero que también hay mucha gente que no nos quiere y que no querría vernos juntos. Y entonces le hemos explicado desde muy chiquitita la diferencia entre un hecho y una opinión. Yeah. Y entonces tenemos muy claro que son las opiniones las que se rebaten. Son las opiniones las que no son hechos verídicos, por lo tanto esas opiniones pueden estar equivocadas, pero que hay que tener mucho cuidado con las opiniones también. ¿Os vais a quedar allí? Esa pregunta me la hago todos los días, nos la hacemos con mi marido todos los días. El problema práctico es que allá viven mis papás, Yeah. vive mi suegra, vive mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos, y mi hija crece con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos. Y ella es muy feliz con su familia. Entonces, tendría que ser, no sé, tendría como que exiliarme si las cosas se pusieran más complicadas. Obviamente lo voy a hacer, un poco contra mi voluntad, pero voy a tener que hacerlo. Yeah. Pero sería sacar de sus raíces también a mi hija, que crezca sin sus abuelos cerca, que crezca sin sus primos cerca. O sea, yo me acuerdo de mi infancia, que a pesar de que fue una infancia también muy dura, porque vivíamos en dictadura en Chile cuando yo era chico, pero bueno, era mi cumpleaños y llegaba toda la tropa completa. ¿Me entiendes? Llegaban los tíos, los primos, gritando, y mis abuelos, y la cosa, y las navidades, y los santos, y que hay recital de mi hija en el colegio, pues ahí llegan las abuelas gritando, que es la más linda de todas, que es la más plástica de todas, que por supuesto, como son las abuelas. Y yo quiero también que mi hija tenga eso. Quiero que tenga una abuela gritándole desde el público, ¿me entiendes? Quiero que tenga eso. No es mucho pedir, digo yo. No lo es, ¿no? ¿Cuándo van a salir del caos los demócratas? Porque no lo sé, porque están lamiéndose las heridas como si tendrá que tuvieran ponerse todo... en pie ante esto, ¿no? Bueno, Bernie Sanders y la Alexandria Ocasio son los únicos que están de pie y dando vueltas por todo Estados Unidos. Han hecho unos rallies impactantes de miles de personas. Pero una golondrina no hace primavera. No lo sé. Es muy desolador. Es muy desolador. José Ignacio Valenzuela, muchísima suerte con todo lo que nos acabas de contar, pero sobre todo con tu nuevo libro, Lo poco que recuerdo. Gracias, José Ignacio. Muchas gracias. Hasta que sea pronto, por favor. Un abrazo. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.